Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Este video corresponde a la clase de cuarto año de la Escuela Los Andes de la semana un poco corta, que va del 27 de abril hasta el jueves 30, porque el viernes primero es el Día del Trabajador, así que ese día no laburamos, o al menos así dando clases, ¿no? Bien, bien. Hoy les vengo con una clase cortita, porque es un solo tema, aunque la verdad es un tema que a mí me parece muy muy importante, entonces prefiero no hacerlo como en esas clases que doy dos temas juntos, como en las dos clases anteriores que tuvimos. Y a su vez, en este caso en particular, no es que les doy una actividad así de esto se entrega y tiene una fecha de vencimiento y algo de vencimiento, che, una fecha de entrega límite y todo eso, sino que en realidad es como una actividad a elección de cada uno de ustedes que un poco está motivada en esta cosa de que me siento incómodo, de que no nos estemos viendo y que tengamos poco contacto y demás. Este, Así que la idea es mover un poco las redes, o mejor dicho, mover los comentarios ahí en el Classroom, o mover los comentarios en el video de YouTube, o en el Acadeu, o donde sea. Pero en definitiva lo que les vengo a pedir un poco es que muevan, ¿sí? Muevan. Eh, ¿qué, qué les quiero pedir específicamente? Que agarren cualquiera de todos esos medios de comunicación que tenemos, ¿sí? En especial tal vez el Classroom, ¿sí? En el Classroom lo ven todos sus compañeros, pero no lo ve alguien de afuera. En cambio en YouTube lo puede ver alguien de afuera, ¿sí? Y en el Acadeu lo veo yo solo. Si ustedes lo escriben, lo veo yo solo. En los comentarios vieron de la clase, cuando yo pongo hola, esta es la clase, bueno, abajo ustedes pueden responder. Eh, y entonces ahí quisiera que me hagan un comentario del tema que acabamos de ver, ¿sí? Ese comentario puede ser un comentario teórico, que puede ir con una consulta, o puede ir con una observación de decir, che, esta parte que contaste, o esta parte que dice ahí el libro, me pareció interesante, o lo que sea. O puede ir con una pregunta de, esta parte no la entendí bien, ¿sí? O también puede ir con un ejemplo, que esto sería interesante. Por ejemplo, no sé, vamos a ver todos los órganos que hay dentro de una cooperativa, ¿no? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Entonces lo que podés hacer en el comentario es escribir, mira, mi tía pertenece a la cooperativa tal y tal, ¿sí? La que sea, y entonces, no sé, ella es síndica, ¿no? O lo que sea, ¿sí? Un comentario de ese tipo. ¿Por qué estaría bueno eso? Porque entramos a mover. Hoy a veces la gente en la cuarentena está un poco aburrida y hasta se siente poco útil en cierto caso. Entonces, capaz que si mueven sus contactos, hacemos algo como para que se sientan queridos y escuchados e importantes o lo que fuere, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que ustedes tienen al menos un conocido o el conocido de un conocido o lo que sea que pertenece a alguna cooperativa, ¿sí? Y entonces me podrían contar el ejemplo, lo que quieran de esa cooperativa en lo relativo al tema de hoy, ¿sí? En lo relativo a los órganos de una cooperativa, ¿sí? No les quiero dar más contenido porque si no ya les estaría dando el tema, que es lo que vamos a pasar en este mismo momento. Si todo sale en orden, sí, bien. Bueno, este tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Está entre las páginas, ya les digo, las páginas 35 y 39, ¿sí? De la Diseski. Y la buena noticia es que con este tema terminamos esa bibliografía, ¿sí? Esa bibliografía que a mí me encanta. ¿Cómo es? Cuando nosotros vimos otros temas, ¿sí? Cuando nosotros vimos los valores cooperativos que están acá, ¿sí? Esto que les estoy mostrando ahora mismo, ¿sí? Cuando vimos los valores y cuando vimos los principios, ¿sí? Yo ya les había dado para leer estas hojas que les estoy mencionando ahora.
Y ustedes podían ver en aquel momento que el principio 1, ¿sí?, y los principios que van del 3 al 7 en general se explicaban en una sola página. Pero en cambio, el principio número 2, control democrático de los asociados, se explicaba en una bocha de páginas, ¿sí? Bueno, yo en aquel momento dije, léanlo, ¿sí?, así nomás, pero no profundicé. ¿Por qué no profundicé? Porque me parece un tema importantísimo que se merece una clase entera, ¿sí?, que es la clase de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, ahí en la página 35 en adelante, ¿sí?, está todo esto que yo les voy a comentar de una manera seguramente mejor y más, más formal, digamos, más. Yo a veces, en ese afán de transmitir lo mejor que puedo, me mando alguna, ¿cómo es? Pero bueno, quisiera que lo lean, ¿sí? Pueden frenar el video y leerlo, y después escuchar la clase o como prefieran, ¿sí? No es mucho, ciertamente. Cuestión que yo la clase no la voy a dar sobre eso, o sea, voy a cerrar ahora el PDF ese, porque lo voy a dar como lo doy en las clases presenciales, ¿sí? Y cómo es, y esto que ustedes van a estar viendo ahora, en la medida que yo también pueda, ahí está, puse pantalla completa y podemos cerrar esto, ¿no? Y voy a achicar un cachito, así ven el pizarrón entero. Les decía que en general cuando yo doy este tema, hago este dibujo en el pizarrón, ¿sí? Hago este de acá abajo y hago este de acá. Esto se los voy a pasar, estaría bueno que lo tengan en sus carpetas, ese tema, o sea, todos estos dibujos que hago, porque es otra manera de explicar el mismo tema, ¿sí? Lo mismo que leyeron, seguramente ustedes ya pausaron el video, se leyeron todo la de Sesky y volvieron, ¿sí? Cuestión que lo explico con otros gráficos, otra forma, demás. Bien, ¿cómo está conformada por dentro una cooperativa? Bueno, una cooperativa tiene, primero que nada, ¿sí?, arriba de todo, y como el órgano de mayor, cuando hablamos de órgano nos referimos a una parte de la cooperativa, ¿no? Como el órgano de mayor poder, porque a su vez encima abarca todo, ¿sí?, es esto que está en azul, ¿sí?, que ustedes están viendo en azul, todo el cuasi rectángulo no sé, con los bordes así doblados, es la asamblea de asociados, ¿sí?, la asamblea de asociadas y asociados. La asamblea está constituida, está formada, ¿sí?, por todos y todas los asociados y las asociadas, ¿sí? Absolutamente todos los dueños y dueñas de la cooperativa son parte de la asamblea, ¿sí? Tiene una particularidad. La asamblea se reúne como mínimo una vez al año. De hecho, lo normal es que se reúna una vez al año, ¿sí? En años normales se reúne solo una vez, ¿sí? Y a esa asamblea tienen derecho a ir todos los dueños, todas las dueñas, todos los asociados, ¿sí? Claro, esa asamblea que yo les decía, ¿sí?, es el órgano de más poder, ¿sí? Si vamos a preguntar cuál es lo más poderoso de una cooperativa, eso, ¿sí? Y es fundamental, chicas y chicos, que hablemos, que recalquemos eso, ¿sí? Porque si nosotros tuviéramos que dibujar en un gráfico arriba la parte de más poder y abajo lo de menos poder, en una cooperativa nosotros arriba ponemos lo más grande, que son todos sus asociados, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hay otro órgano, ¿sí?, muy famoso, muy seguramente alguna vez me escucharon decirlo, que es el Consejo de Administración, ¿sí?, que es esto que está rosita o sabe Dios qué color es, ¿sí? El Consejo de Administración. Bueno, ¿qué viene a hacer el Consejo de Administración? El Consejo de Administración es un grupo de personas, ¿sí?, que dirige la cooperativa mientras la asamblea no está reunida, ¿sí? O sea, todo el resto de los días del año, cuando la asamblea no está reunida, la cooperativa es comandada, es dirigida, es administrada por su consejo de administración, ¿sí? Y este consejo de administración está formado
la ley dice, ¿sí?, que tiene que tener 3 o más asociados que a su vez son electos, ¿sí?, por la asamblea. O sea, en esa reunión, ¿qué hace? Bueno, ahora lo vamos a ver más abajo con más detalle, ¿sí? Pero en esa reunión, en esa asamblea de asociados, que una vez al año, ¿sí?, eligen, dentro de otras cosas, eligen a estas personas que van a ser llamados consejeros o consejeras, ¿sí?, que conforman el consejo de administración, ¿sí? Un consejo de administración de una cooperativa puede tener 3 o más consejeros, ¿sí? La ley dice que como mínimo tiene que tener 3, pero puede tener más. Por ejemplo, sin ir más lejos, el consejo de administración de la cooperativa de trabajo que administra la escuela, ¿sí?, la cooperativa de trabajo Los Andes, tiene 5 consejeros, ¿sí? El consejo de administración de Copeulla, ¿sí?, de la cooperativa escolar, creo que tiene 7 consejeros. Y el consejo de administración, a ver si estoy bien. Sí, porque es presidente, vice, secretaria, tesorera y 3 vocales. Son 7. ¿Cómo es? Y después la SEB, la Cooperativa de Electricidad Bariloche, si yo no me equivoco, tiene 11 consejos. O sea, cada cooperativa elige a su gusto, ¿sí? Y dentro de este consejo de administración, tiene que haber, ¿sí?, la ley dice, como mínimo tiene que haber un presidente, ¿sí?, o una presidenta, ¿sí?, un presidente, un secretario, ¿sí?, o una secretaria, y un tesorero o una tesorera. Y además, 2 suplentes, ¿sí? Lo que yo marqué ahí con el amarillito de fondo y el negro, ¿sí?, como es de color de letra, ¿sí?, es lo que obliga la ley, ¿sí? Estos 2 suplentes que mencioné acá abajo no son consejeros, o sea, son suplentes, es como en un partido de lo que quieran, ¿sí? Si son suplentes, significa que no son titulares, así que todavía no son consejeros, ¿sí? En la medida que le pase alguno a los otros titulares, entonces entran estos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero en definitiva, la ley exige que estén, pero no son parte del consejo, ¿sí? Van a ser parte del consejo en la medida que alguno de los titulares no pueda, ¿sí? Los consejeros, las consejeras titulares, ¿sí? Bien, ahora, si bien la ley exige que haya un presidente, un secretario, un tesorero, ¿sí?, puede existir, y esto lo elige cada cooperativa, un vicepresidente, ¿sí?, que le da una mano al presidente, un prosecretario o prosecretaria que le da una mano al secretario o la secretaria, un protesorero o protesorera que le da una mano al tesorero o a la tesorera, ¿sí? Y pueden existir vocales, ¿sí? Vocales, por ejemplo, para que se den una idea. En la cooperativa de trabajo Los Andes, ¿sí?, tenemos un presidente, un secretario, un tesorero y 2 vocales, ¿sí? Todos esos son los 5 consejeros, ¿sí? O sea, en la de trabajo, en la cooperativa de trabajo, no hay vicepresidente, no hay prosecretario, no hay protesorero, nada de eso. Tenemos 2 vocales, ¿sí? Todos estos 5 se juntan como mínimo una vez por mes, ¿sí? El consejo de administración como mínimo por ley se tiene que juntar una vez al mes. En cambio, la asamblea se tiene que juntar una vez al año como mínimo, ¿sí? Bien, hay un órgano más que la verdad es muy importante. Acá en el gráfico me quedó como que es más chiquitita la sindicatura, ¿sí?, el verde. Estaba señalando con el dedo en la pantalla en vez de con el mouse. ¿Cómo es? La sindicatura me quedó más chica que el consejo, pero no significa que sea menos importante, ¿eh? De hecho, no, ahora vamos a ver un poco más en profundidad. La sindicatura tiene que tener como mínimo un integrante, ¿sí?, un síndico o una síndica. La ley dice que tiene que ser un número impar, ¿sí? O sea, puede ser 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente, ¿sí? Pero siempre impar.
y tiene que tener la misma cantidad de titulares que de suplentes. O sea, si tenés un titular, tenés que tener un síndico suplente, ¿sí? Por ejemplo, nuestra cooperativa de trabajo Los Andes, ¿sí? La de trabajo, la que administra la escuela en la que yo soy asociado, tiene un síndico y un suplente, ¿sí? De hecho, ahora el síndico titular, que era Sergio Leiva, se tomó licencia, entró el síndico suplente, o sea, el suplente, que ahora pasó a ser síndico, que es Marcelo Corengia, el profe, y ahora no tenemos suplente. Pero bueno, se dio porque el suplente pasó a ser titular, por esa razón, ¿sí? ¿Cómo es? Y bueno, en definitiva, así tenemos uno. Y en Copeulla tenemos 3 síndicos y 3 síndicos suplentes, ¿sí? Son detalles, ¿sí? Ahora les voy a explicar qué hace el síndico, ¿sí? Ahora les voy a explicar en un ratito. Pero antes les explico la existencia de 2 órganos más, ¿sí? El primero es obligatorio, de hecho todo lo que les comenté hasta ahora es obligatorio, inclusive este que les voy a contar ahora. Y el otro no es obligatorio, ¿sí? El que les quiero comentar ahora es el auditor o la auditora externa o externo, ¿sí? Que por ley tiene que ser un contador público nacional, ¿sí? Y yo lo metí así como que afuera, pero un cachito adentro, ¿sí? Porque en principio, en general es de afuera, ¿sí? Es un contador público. Contador público es una profesión, ¿sí? Una profesión que se estudia en la universidad, ¿sí? Es un académico, un profesional, ¿sí? Esto se estudia en la universidad, ¿sí? Uno se recibe, le dan el título habilita que uno reciba la matrícula, ¿sí? Y gracias a eso uno puede operar como contador público. Ahora les voy a comentar a qué se dedica, ¿sí? Sin embargo, si la ley dice, ¿sí?, que si el síndico de la cooperativa fuera a su vez contador público, de alguna manera podría hacer las 2 funciones, ¿sí? Pero bueno, es un detalle, ¿sí? En general no pasa. El último que les quiero explicar en esta parte es el gerente o la gerenta, ¿sí? Esto del gerente o gerenta es algo que pasa mucho en las cooperativas muy grandes. En las cooperativas grandes pasa muchísimo. Y también pasa mucho en las empresas de cualquier tipo, ¿sí? Me refiero a las otras empresas de la... ¿Se acuerdan que nosotros vimos la empresa cooperativa y la empresa privativa, ¿sí? Bueno, pasa en las empresas de capital, ¿sí? Como una sociedad anónima, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que en general los dueños, ¿sí?, las dueñas, los dueños de una empresa, de lo que sea, por lo general no estudiaron nada relativo a la administración. Entonces agarran y dicen, che, vamos a contratar a alguien de afuera que nos ayude a administrar, ¿sí? Que nos ayude a administrar la cooperativa, ¿sí? Ahora les explico más abajo esto, ¿sí? Y la ley dice que puede ser asociado o puede ser de afuera, ¿sí? O sea, puede ser de afuera o de adentro, no hay ningún problema, ¿sí? En general, las empresas lo contratan como si fuera un empleado, ¿sí? Un empleado en relación de dependencia. Le pagan un sueldo todos los meses y eso, ¿sí? En una cooperativa de trabajo se puede, no se puede, en las otras sí. En una cooperativa de trabajo tendría que ser asociado sí o sí, ¿sí? Por estar trabajando. Bueno, ahora pasamos a la siguiente. Yo es como, imagínense que en este momento yo borro el pizarrón, los dejo copiar, todo ese trámite, ¿sí? Y pasamos al siguiente pizarrón, ¿sí? No sé si vieron alguna vez un detalle así medio tonto que se vino a la cabeza. Es un sueño, ¿eh? Me encantaría a mí como profe llegar a dar una clase en un aula así. En las universidades muchas veces en general se tiene como 2 pizarrones, ¿sí? Pero con un mecanismo que hay uno encima del otro, ¿no? Entonces, para no tener que esperar a que los alumnos copien y vos poder seguir dando el tema, bajás uno y al mismo tiempo se sube, ¿no? El que estabas escribiendo se sube y entonces
la gente, o sea, los estudiantes están copiando lo de arriba mientras vos ya estás escribiendo lo de abajo. Eso sería un placer. Pero bueno, de última, de forma digital lo estamos logrando. Bueno, ¿qué hace cada uno de estos? Aunque parezca mentira, a mí me interesa transmitir más que nada este de acá, ¿sí? El primero de todos, que es el más básico de todos. ¿Por qué? Porque suele haber una confusión acá. En especial suele haber una confusión de parte de los alumnos, ¿sí? O sea, de parte no de la gente grande, sino de los adolescentes, ¿sí? O de los niños incluso. Mucho más chicos que ustedes, ¿sí? ¿A qué se dedica un asociado en una cooperativa? Tiene que ir a todas las reuniones, tiene que ir a, no sé, tiene que estar administrando todo el tiempo la cooperativa, tiene que tomar decisiones todo el tiempo. No, la verdad es que no. Si quiere puede ir a dar una mano, obvio, pero la verdad es que no está obligado, ¿sí? No tienen que ir todos. Imagínense, nuestra cooperativa, como es de trabajo, somos 94. Imagínense si los 94 vamos todos los días a tomar decisiones, no nos pondríamos de acuerdo nunca, sería todo muy lento, ¿no? Además no nos daría la vida a todos. Los que toman las decisiones del día a día es el consejo de administración, ¿sí? Los asociados en realidad lo que hacen es participar de la vida de la cooperativa. ¿Qué significa eso? Ir a las asambleas, porque a las asambleas sí que están obligados a ir, ¿sí? Participar de los eventos que haga la cooperativa, ¿sí? Se dice acá, se beneficia de sus servicios, ¿sí? Claro, si yo soy asociado a la SEB y bueno, consumiré la electricidad, los servicios de saneamiento, todo eso, ¿sí? Si soy asociado a Sancor Seguros, bueno, me beneficiaré con el seguro del auto y obviamente le tengo que pagar a la cooperativa por ese seguro que me da, ¿sí? Y así sucesivamente. Con el caso de una cooperativa de trabajo es un poco al revés. Yo voy a trabajar, tengo que ir a trabajar, ¿cómo es? Me sumé a esta cooperativa por eso y tengo que procurar que me paguen, ¿sí? Es al revés, pero en definitiva tiene el mismo... es participar, ¿sí? Y nada más, ¿sí? En Copouya, en la cooperativa escolar, que tiene 49 asociados, me parece, no es que tienen que ir los 49, no, tienen que ir a laburar los del consejo, los síndicos, ¿sí? Y el resto tiene que disfrutar. O sea, si se hace una compra de electrónica, buenísimo. Si hacemos un desafío de matemática, pueden jugar ustedes. O sea, está armado para los asociados, ¿sí? Si, qué sé yo, si hacemos un día ¿cómo es? De festejo de la primavera o lo que sea, o festejo del día del cooperativismo o lo que sea, a disfrutar, ¿no? Más que eso no nada, ¿sí? No es ser asociado a una cooperativa no implica una gran responsabilidad que decís, uy, ¿qué voy a hacer ahora? No, en general no. Está bueno que participen, pero no es una locura de un exceso de trabajo, no para nada. ¿A qué se dedica el Consejo de Administración? El Consejo de Administración, esto es bastante redundante, ¿no? Administra la cooperativa, o sea, gestiona, ordena, organiza, toma decisiones, ¿sí? Mientras la asamblea no está reunida, ¿sí? Esa es la gran función que tiene, básicamente. Es un laburo intenso, ¿sí? Pero, como es gratificante, en cierto sentido. O sea, después de ahí tenés habilidad, o sea, si podés administrar una cooperativa, después podés administrar muchos otros tipos de organizaciones, ¿sí? Un ejemplo así medio pavo que doy de vez en cuando, que yo aprendí a manejar en un Renault 4, ¿sí? No sé si lo conocen al Renault 4, le pueden googlear, en su momento se le decía la Renauleta, ¿sí? Es todo redondito. Claro, y de hecho también manejé un Falcon, ¿sí? De esos que tenían 3 cambios y con la palanca en el volante. Y claro, después de manejar eso, podés manejar un montón de autos hoy en día. Bueno, en la cooperativa más o menos lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué hace un síndico? ¿Sí? Yo este tema les prometí que se los iba a hablar en la pizarrón de arriba, ¿sí? 2 funciones importantísimas del síndico. Primero que nada, controla el consejo, ¿sí?
controla el consejo de administración. Es fundamental. Si el consejo de administración se reúne una vez al mes como mínimo, el síndico no está obligado a ir a esas reuniones, pero tiene todo el derecho a ir. Le tienen que informar. Dice, che, mirá, nos vamos a juntar tal día, si querés venir. Y es más, hace muy bien que el síndico vaya, ¿no? Porque ¿cómo va a controlar si no está yendo? ¿Sí? Es importante que vaya, ¿sí? Y que controle el consejo. ¿Cómo es? Y la segunda función, que muchas veces no se comprende, pero es importante, el síndico forma parte del mediador, ¿sí? Entre el consejo y los asociados, ¿sí? O sea, está en el medio de esa comunicación. ¿Por qué? Pues la ley dice, el consejo se tiene que concentrar en administrar. Si están los asociados molestando todo el tiempo, pidiendo información o lo que sea hacia el consejo no puede trabajar. Entonces la ley, ahí estuvieron inteligentes los legisladores de esto, ¿sí? En 1976, creo. No, 73. En 1973 se hizo la ley de cooperativismo. Agarraron y dijeron, vamos a meter al síndico en el medio, ¿sí? Entonces el síndico, como un embudo, ¿sí? Absorbe todas las consultas y cada tanto se las traslada al consejo, si no las puede resolver él, ¿no? Se las traslada al consejo, recibe las respuestas y después distribuye esas respuestas, ¿sí? Pero de alguna manera, si el consejo de administración no te da bola, tenés que ir al síndico, ¿sí? Tenés que ir al síndico de una. Eso es lo que dice la ley, para no molestar al consejo, ¿sí? Bien. Después mirá, lo puse como en orden inverso. Vamos a hablar primero, yo se los expliqué al revés arriba, así que vamos a arrancar por el auditor, ¿sí? El auditor, la auditora externa. Yo bien les dije antes que es un contador público nacional, ¿sí? Esa profesión, que el laburo que tiene esta persona es hacer los balances, ¿sí? Los balances para ver cómo le va económica y financieramente a la cooperativa, ¿sí? Y opina sobre ese tema, ¿sí? Agarra, dice, bueno, vamos a hacer el balance, hace los números y dice, salieron re mal. Gente, entonces ahí les dice a todo el resto, le dice, che, fíjense esto, que anda todo mal. O por el contrario, dice, che, esta es una buena, anda muy bien esta cooperativa, económicamente, tiene guita, gana seguido, o lo que sea, qué sé yo, ¿sí? Pero sobre la parte contable, económico y financiera, ¿sí? Más adelante vamos a ver esa diferencia. Y el último que yo les dije, que era opcional, ¿sí? O sea, no hay obligación de que haya un gerente o una gerenta. Es el gerente, ¿sí? Y como yo les dije, puede ser asociado o puede que no sea asociado, o sea, puede ser de afuera y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hace esta gente, un gerente? Ayuda al consejo de administración a administrar, ¿sí? Yo sé que parece muy redundante, y es más redundante la manera en que lo escribí a propósito, porque yo puse, él suele tener un título en administración, ¿sí? Un técnico en administración, un licenciado en administración, algo de eso, ¿sí? Un MBA, que sería un máster en... MBA significa Master Business Administration, ¿sí? Creo. Ahora me suena mal la palabra administration porque en realidad es management. Pero bueno, alguien que tiene un máster, ¿sí? En administración. O lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que no tenga ningún título, pero sea un genio. Pasa muy seguido, ¿no? En emprendimientos de alguien que no estudió nada en administración y lleva la empresa súper bien, ¿sí? Gente que sabe tomar muy buenas decisiones en lo que es la administración. ¿Qué sería esto, por ejemplo? Agarrar y tenemos que elegir un nuevo profesor voy a decir una materia que no tengamos nosotros, así no comprometo a ningún profesor.
necesitamos un nuevo profesor de italiano, ¿sí? Tenemos que elegir uno. Entonces agarramos, un gerente es una persona que sabe hacer como entrevistas laborales, ¿sí? Y va a elegir a la mejor persona. No solamente va a elegir a la mejor persona que se presente, sino que va a hacer una muy buena, un muy buen reclutamiento para que se presenten los mejores, ¿sí? Un gerente, como es un encargado de administración, es una persona que sabe administrar muy bien la estructura de una organización. Supongamos, tenemos un área un área de administración. Le estoy dando ejemplos malos, ¿sí? Tenemos un encargado de producción, ¿sí? Que se encarga de que todo lo que se necesita producir se haga, ¿sí? Pero sería mucho mejor dividir esta área en dos, ¿sí? Entonces, por un lado, alguien que programe la producción y otra persona que se encargue de hacer las compras de las materias primas, ¿sí? Así, de esa manera va a andar todo mejor, qué sé yo, ¿sí? Una persona en administración sabe mucho de esto, ¿sí? Sabe mucho de la materia que vamos a estudiar en este año, ¿sí? Ni bien terminemos ahora con la parte de cooperativismo, que nos falta muy poco, pasamos ya a administración y todo lo que vamos a aprender en este año, de alguna manera lo sabe un gerente, ¿sí? Pero de nuevo, es opcional. De hecho, en nuestra cooperativa de trabajo no tenemos gerentes, se encarga de todo esto el Consejo de Administración. Bien, lo último que les quería comentar es sobre este órgano que yo les dije que es el más importante de cualquier cooperativa, ¿sí? Que son las asambleas, ¿sí? Las asambleas tienen cierta variedad, ¿sí? Tienen cierta variedad. Hay de diferentes tipos. Esto está muy bien explicado en la bibliografía, ¿sí? Tenemos asambleas que son de tipo constitutiva, ¿sí? La asamblea constitutiva no la conoce nadie en general porque se hace una sola vez en la vida de la cooperativa. ¿Cuál sería? Bueno, la asamblea constitutiva es aquella que nos juntamos, cualquier persona que ande por acá, nos juntamos y decimos, che, ¿vamos a hacer una cooperativa? Sí, ¿cómo se va a llamar? Firulai, ¿sí? La cooperativa Firulai. Genial. ¿Y dónde va, en qué lugar va a estar? En la casa de Roberto, que tiene una casa ahí al cohete que no la usa. Genial, listo, ya tenemos nombre, ya tenemos dirección. Vamos a definir un poco las reglas. Bueno, nuestro consejo va a tener 15 personas y así sucesivamente, ¿sí? Eso es una asamblea constitutiva. Es la primera asamblea que se hace, la primera reunión de asociados que se hace para dar de alta la cooperativa, ¿sí? Después está la asamblea ordinaria, ¿sí? Una asamblea ordinaria, la palabra ordinaria, memorícenla, ¿sí? Porque de hecho les da una mano para todo lo que sigue ahí abajo, ¿sí? Ordinaria se refiere a que es común, ¿sí? Es típica, es normal, se hace siempre, ¿sí? Es una asamblea ordinaria, se hace todo el tiempo, ¿sí? Se hace sí o sí una vez al año, ¿sí? Una vez al año por obligación. ¿Qué se habla? Bueno, todos los temas que en general se hablan en una asamblea ordinaria son iguales siempre, en el sentido de que tiene como una estructura armadita y casi como que la hacemos rapidito, en cierto sentido, porque tiene todo el formato bien definido y imagínense que si lo hacemos una vez al año desde que apareció la cooperativa, es algo que se repite rápido, ¿sí? ¿Qué temas se tratan? Bueno, primero que nada, ese balance general, ese balance contable, económico y financiero que hizo el auditor externo, que yo les dije que es un contador público, ¿se aprueba o se desaprueba? ¿Sí? O sea, se pone en consideración de los asociados, todos los asociados votan a favor o votan en contra, ¿sí? Después, se vota a favor o en contra o se consideran las memorias. Las memorias es una redacción de un par de hojas, ¿sí? Donde se dice verbalmente me refiero, ahí está escrito, ¿sí? Pero escrito así en prosa, todo lo que las cosas importantes en la vida social de la cooperativa. Después,
se trata tres informes, ¿sí? El informe del Consejo de Administración, el informe del síndico y el informe del auditor externo. ¿Qué quiere decir esto? El Consejo de Administración dice todo lo que hizo en el año que acaba de terminar, ¿sí? El síndico dice todo lo que él controló en el año que acaba de terminar y el auditor explica el balance general y da sus conclusiones económicas, contables, financieras, ¿sí? Y todo eso se aprueba o se desaprueba, ¿sí? En general levantamos la manito, estoy de acuerdo, o no levanto la manito si estoy en desacuerdo, o lo que sea, ¿sí? Se hace eso. Esto en general lleva unas cuantas horitas, ¿sí? Todo lo que vamos a contar. Después se habla del proyecto de distribución de excedentes. ¿Qué quiere decir? Si sobró plata en ese año que acaba de terminar, ¿sí? El Consejo de Administración propone que se distribuya, si es que quiere, se distribuya de alguna u otra forma. Puede ser que digan, che, la mitad del dinero que sobra no lo distribuimos, lo vamos a guardar para ahorrar, para comprarnos un terreno, qué sé yo, lo que sea, ¿sí? Y de todo el 50% restante sí lo distribuye, o lo que sea, ¿sí? Pero es lo que decide el Consejo de Administración. Acá hay unas cosas que más adelante vamos a estudiar, ¿sí? Hay unas cosas que se llaman reservas, que son un 15%, o sea, 3 veces 5% para diferentes cosas, que no los quiero complicar ahora, ¿sí? Bueno, elección de consejeros y síndicos. Esto dura el triple de todo lo que duró lo anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a elegir, si corresponde para ese año, ¿sí? Se van a elegir todos los consejeros y todos los síndicos, ¿sí? En general dura mucho tiempo. En la asamblea que hicimos en Copeulla, esto llevó el 90% de toda la asamblea, ¿sí? Había que elegir en ese momento 7 titulares, 3 suplentes del Consejo de Administración, 3 síndicos y 3 síndicos suplentes, un laburo enorme, pero bueno, demora tiempo, ¿sí? Y por último, cualquier otro tema que el Consejo de Administración haya decidido poner en el orden del día o que cualquier asociado haya decidido poner en el orden del día, ¿sí? El orden del día es algo que vamos a ver en sexto probablemente, ¿sí? Bien, y la última asamblea, y con esto ya termino, ¿sí? La última asamblea vendría a ser la extraordinaria, ¿sí? Viene a ser todo lo opuesto a la ordinaria, ¿sí? Esta es anormal, ¿sí? Es una asamblea especial, ¿sí? Y no sucede con mucha frecuencia, ¿sí? Si en esta asamblea ordinaria, por alguna razón, acá abajito, ¿sí? No se agregó un tema que después, a mitad de año, ¿sí? Ya pasó la asamblea ordinaria y unos meses más tarde o cuando sea, nos damos cuenta que queremos tratar sobre un tema importante, pero no podemos esperar hasta la siguiente asamblea ordinaria, ¿no? Porque sería como esperar casi todo un año, un poco, ¿sí? No sé cuánto, dependiendo de cuándo se haya hecho. Entonces se puede llamar a una asamblea extraordinaria, ¿sí? Como esta asamblea extraordinaria tiene una particularidad, ¿sí? Hay 3 mecanismos para llamarla, ¿sí? En primer lugar, lo más normal, ¿sí? Si es que se hace una asamblea extraordinaria, es que la convoque el Consejo de Administración, ¿sí? Eso sería lo más lógico. Por ejemplo, acaba de haber un incendio, esperemos que no, ¿sí? Voy a cambiar de ejemplo para no atraer malas, voy a cambiarlo completamente, ¿sí? Sobró un poquito de dinero, fuimos a jugar al bingo, a la lotería de la provincia de Río Negro y ganamos, ¿sí? Y de repente la cooperativa de trabajo Los Andes tiene mucha plata, cosa que sería imposible porque jamás jugamos, no podemos jugar así, pero no importa. Imagínense que eso, ¿sí?
Y entonces ahí de repente el consejo de administración se encuentra con mucho dinero y dice, che, no podemos decidir nosotros qué hacer, solo nosotros qué hacer con esto. Vamos a llamar a una asamblea extraordinaria que cada asociado proponga a ver qué se hace. Construimos un jardín, mejoramos el patio de la primaria, lo que sea, ¿sí? Bien, eso sería un típico caso de una asamblea extraordinaria, ¿sí? Ahora, existe la posibilidad de que por alguna razón el consejo de administración se resista a llamar a una asamblea extraordinaria. En ese caso, el que sigue en la escala, ¿no?, que tiene derecho es el síndico, la síndica, ¿sí? Lo que suele suceder cuando tiene que llamar el síndico o la síndica es que el consejo se mandó alguna macana, ¿sí? Pone que el síndico fue a una reunión y se entera que el consejo quiere salir a robar un banco, ¿sí? Algo turbio, algo bravo. Al síndico no le gusta, ¿sí? Y entonces quiere avisarle al resto de los, ¿cómo es? De los asociados que está pasando algo bravo, ¿sí? Y quiere destituir a alguno o a todos los consejeros, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo primero que tiene que hacer el síndico en ese caso es pedirle al consejo de administración que llame a una asamblea extraordinaria. Si el consejo no lo hace, el síndico la llama por su cuenta, ¿sí? Y la última opción, esta opción es más rara, pero que puede suceder, ¿sí?, es cuando por alguna razón el síndico tampoco quiere llamar a la asamblea. Entonces la ley dice que si ninguno de los dos de arriba quiso llamar, ni el consejo ni el síndico, los mismos asociados se pueden juntar y llamarlo por su cuenta, ¿sí? La única particularidad es que tienen que juntarse el 10% de los asociados. Yo hoy les dije que en nuestra cooperativa de trabajo tiene 94 asociados. El 10% ahí serían 10 personas, ¿sí? Porque no es 9,4, porque 9,4 no tiene que ser un número natural superior al decimal que dio, ¿sí? Entonces, en definitiva, serían 10 asociados, nos juntamos 10 profesores, ponele, o lo que sea, y llamamos a una asamblea, ¿sí? En Copeulla, que son 49, con que se junten 5, ya estarían... ya podrían llamar a una asamblea extraordinaria para resolver alguna cuestión complicada, ¿sí? Bien, les agradezco mucho por toda la atención que me prestaron en esta clase. Fue un poco más larga de lo que yo esperaba, pero bien por eso. De nuevo, les quiero enfatizar que es importante leer, ¿sí? Es importante leer la bibliografía. Y les quiero recordar lo que les propuse al principio, ¿sí? Al principio yo les dije, participen, ¿sí? En YouTube, en el Classroom, que estaría bueno, o en Acadeu, y pongan alguna cosa, ¿sí? ¿Te llamó la atención algo de lo que dije? Anótalo, escribímelo, ¿sí? ¿No te llamó la atención? Ponémelo igual, poneme que no te llamó la atención, ¿sí? ¿Algo de esto te sonó? ¿O querés investigar a ver si tu tía, tu abuela, tu papá, mamá, el vecino de la otra cuadra, lo que vos quieras, ¿sí? Forma parte de una cooperativa y no sabés qué parte, andá y preguntá, o sea, andá, no vaya, no, escribir, ¿sí? Escribir, no vaya, llama, pegá un llamado, se va a poner contento de que estás pensando en él o en ella o lo que sea, ¿sí? Es que averiguá y decime, el tataranieto de mi vecino es síndico en tal cooperativa, ¿sí? O lo que vos quieras. Bueno, más que esa actividad no hay, ¿sí? Más que esa actividad no hay. La semana que viene sí. Prestenle atención que sí hay actividad en las clases anteriores. Y si todavía no la presentaron, quiero que la presenten, ¿sí? Bien. Les dejo un abrazo enorme, nos estaremos viendo cuando sea el momento, ¿sí? Chau, un placer enorme, nos estamos viendo, gracias.